Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta hora para conversar sobre este tema y desarrollarlo más a profundidad. Nos referimos al profesor Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, bienvenido. Agustín Acosta y Carlos Acosta, les saludamos. Muchas gracias por la invitación y también gracias por lo de profesor, que en realidad no lo soy. Así que, por favor, díganme, Sebastián, que está Sebastián, bien. bueno, muchas gracias. Déjeme Señor. explicarle a los oyentes que no son cubanos y que tal vez a los cubanos más jóvenes, que Sebastián procede de una familia que ha dado dos destacados y dignos cubanos que han luchado mucho y han pagado durísimo en su propio cuerpo por la libertad de Cuba. Gustavo Arcos Bernes y Sebastián Arcos Bernes. Sebastián, el papá de Sebastián, y Gustavo, el tío de Sebastián, y también su hermana, a la que hace muchísimos años que no veo, que también cuando salió de Cuba se convirtió en una gran activista por la libertad de Cuba. Así que es una familia que ha pagado caro el querer ver a una Cuba libre. Pero bueno, habiendo dicho eso... Muchas gracias, Agustín. No, Muchas claro gracias. que sí, tú sabes que te tenemos un gran afecto en lo Bienvenido personal. y es un privilegio tenerlo en el programa. Sebastián, ¿cómo tú ves esto? Desde el punto de vista personal, de alguien que ha estado inmiscuido en todo esto, pero también desde el punto de vista académico. Bueno, hay muchas cosas que ver, pero en realidad no sabemos lo que está pasando tras bambalinas. Estas negociaciones que ya están confirmadas por parte del régimen cubano, después que tuvieron 2 semanas diciendo que no, que era falso. Por cierto, algo similar está ocurriendo ahora mismo con Irán, que efectivamente hay contactos por detrás de bambalinas y sin embargo el régimen iraní sigue insistiendo en que no hay ningún tipo de negociación. Es una cuestión de no quedar mal ante su propia gente. Pero bueno, ya sabemos que sí hay conversaciones, no sabemos exactamente cómo van cuán avanzadas van esas conversaciones. Yo prefiero concentrarme en las cosas que sabemos. Sabemos que el régimen lleva 67 años en el poder, que es un régimen totalitario que ha resistido cualquier intento de cambio, que se ha resistido a implementar reformas económicas, ya ni siquiera políticas, para no hablar de eso, y que le va a costar mucho trabajo renunciar a ese poder que llevan 67 años construyendo en Cuba. Eso por un lado. Por el otro lado, sabemos que Estados Unidos tiene una administración que está dispuesta a salirse de los cauces tradicionales de la política exterior y poner una presión excepcional sobre ciertos regímenes contrarios para obligarlos a cambiar de postura o simplemente a cambiar de régimen. Entonces tenemos dos posiciones encontradas. Trump les dice a los cubanos se tienen que ir, los cubanos dicen yo no me quiero ir. Y lo que estamos viendo es el preámbulo de esa negociación que está ocurriendo por detrás, que no vemos, pero sí vemos ciertos resultados de esa negociación. Noten lo siguiente, desde que Díaz-Canel aceptó públicamente que estaban negociando, el régimen cubano ha hecho 3 concesiones consecutivas, muy pequeñas las 3, pero no es coincidencia que hayan ocurrido en una semana después del anuncio de las negociaciones. Libertad a un número limitado de presos, que ni siquiera mencionaron que eran presos políticos, porque no lo son, apenas hay 19 presos políticos en un bloque de 50 que anunciaron que iban a liberar. Después el anuncio de que los exiliados podían invertir en Cuba, que es una concesión gigantesca, y después que Cuba estaba dispuesta a considerar indemnizar a los dueños de propiedades norteamericanas que fueron confiscados, que eso es algo que el régimen nunca había aceptado en 67 años. Y esa es la génesis del embargo. El embargo de Kennedy tuvo como génesis la confiscación de compañías petroleras, de compañías azucareras, de compañías de minería americanas que el gobierno cubano se robó. Ahora, Sebastián,
Donde yo nací, en Matanzas, mi abuela tenía un refrán que decía, ¿con qué trasero se sienta la cucaracha? Si Cuba no tiene para comprar ni siquiera un mísero barquito de petróleo, no ahora que ya hay una restricción por parte de la Casa Blanca, antes de que esa restricción existiera, no tenían con qué pagar el petróleo porque Cuba está absoluta y abyectamente en bancarrota. ¿Con qué dinero van a resarcir a las compañías americanas? Por supuesto que no tienen dinero. Lo que están proponiendo es un proceso largo que puede tomar hasta 20 años, que además está condicionado a que Estados Unidos levante el embargo e invierta en Cuba y la economía cubana empiece entonces a generar riqueza para poder pagarle a Estados Unidos. Fíjate, ese es el plan que este señor ha propuesto. Dame el dinero con el que te voy a pagar. O sea, yo te presté a ti $1,000 y para que tú me pagues, yo tengo que invertir 10,000 en tu familia, en tu negocio, para que entonces tú me pagues los 1,000 que yo te presté en un principio. O sea, la cuenta del loco. Esto es pura extorsión. Sí. Es pura extorsión. Pero noten de nuevo que en cuestión de una semana esta gente han dicho 3 cosas que ellos normalmente no aceptan decir. Eso te demuestra que están en una situación de debilidad tan grande que están llegando a la desesperación. Y claro, la intención al final es darle de largo a esta negociación con Estados Unidos, posiblemente tratando de llegar hasta noviembre las elecciones parciales, a ver qué sucede y a ver si alguien le amarra las manos al presidente, que curiosamente en política exterior eso es más complicado de lo que parece. Y si es posible estirarla los próximos 3 años hasta que se vaya Trump y venga otro, ¿sabe? No importa quién sea, que venga otro. Ahora, no creo que esto va a suceder, por supuesto. Estados Unidos no tiene tiempo para darse el lujo de esperar meses, porque la crisis humanitaria en Cuba se puede empeorar, se está empeorando ahora mismo, mientras hablamos aquí, y el régimen está culpando naturalmente a Estados Unidos de lo que ya viene sucediendo en Cuba hace 30 años. Ahora Estados Unidos es el responsable de todo lo que ellos han hecho o han dejado de hacer en Cuba. Hay una declaración del presidente Trump, y hasta ahora el presidente Trump no habla por hablar, vamos a llamarlo de alguna manera, en la que dice, estamos tratando de llegar a un acuerdo, estamos negociando, pero si no llegamos a un acuerdo, haremos lo que tengamos que hacer. ¿Cómo entender entonces eso? Esto se entiende muy fácilmente. Yo creo que los cubanos lo entienden perfectamente bien. Trump tiene claramente una manera de hacer las cosas. Lo hemos visto en Europa, la presión sobre Europa para que paguen sus cuentas militares, para que suban el presupuesto militar. Trump amenazó con lo impensable, que Estados Unidos podía abandonar la OTAN. Al final fue una maniobra, fue una jugada de póker para que los europeos invirtieran en su propia defensa. Hemos visto la maniobra en Venezuela, un intento de convencer a Maduro de que se fuera. Le hicieron 3 ofertas aparentemente de que se fuera. No lo hizo, intervención militar. Resuelto el problema. Lo hemos visto en Irán, una oferta al gobierno iraní para que renuncie a su programa nuclear, para que deje de enriquecer uranio. Estados Unidos llegó a ofrecerle a Irán, en esta ocasión, regalarle el combustible nuclear necesario para que pueda funcionar sus plantas nucleares civiles, a cambio de que no enriqueciera el uranio. Irán dijo que no. Acción militar. Entonces, cuando Trump dice, vamos a darle una oportunidad a las negociaciones, yo creo que los contrincantes de Trump deberían darle una oportunidad a las negociaciones, porque lo que viene atrás está claro, golpe militar. Y sobre todo, Carlos y Sebastián, la fragilidad que tiene en este momento la dictadura cubana. Venezuela no estaba ni remotamente tan frágil en el plano económico el día 3 de enero.
Irán tampoco. A pesar de las sanciones, Irán seguía vendiéndole petróleo a la India, a Japón, a Corea del Sur, a China, a Pakistán. Tenía ingresos de miles de millones de dólares. Cuba en este momento es el equivalente a un paciente que acaba de salir como de un coma y los enfermeros lo están ayudando a aprender a caminar con un andador, o sea, un buen viento. Claro, el aparato represivo sigue intacto, es lo único que les queda, porque ni siquiera las Fuerzas Armadas están en posición de combate, tienen aviones viejísimos, equipos militares que ya están obsoletos, que no funcionan, probablemente oxidados muchos de ellos, pero el aparato represivo de tirar un grupo de gente a la calle a dar palos y a dar porrazos, eso sí lo pueden hacer perfectamente. Pero fuera de ahí, bueno, vimos que en Venezuela los muertos los pusieron los cubanos, llegaron las tropas especiales de Estados Unidos y resulta que prácticamente casi no murió ningún venezolano y 32 que se sepa, dicen que muchos más cubanos regresaron cadáveres a Cuba. Ni siquiera pudieron disparar. Entonces, yo creo que en este momento, yo lo veo de la siguiente manera, Sebastián, y me gustaría que tú criticaras lo que te voy a decir y lo desarticularas si crees que es una tontería. Pero la familia Castro ya dejó de ser ideólogo. Ya esa gente no creen en la revolución, ni creen en el cuento del Moncada, ni nada de eso. Tal vez Raúl, pero que ya está Raúl con 94 años, me imagino que debe tener un deterioro mental enorme. Sus hijos se han convertido en burgueses y los nietos y las nietas y toda la parentela Castro son gente acostumbrada a la riqueza, a comprar con tarjetas de crédito en París o en Panamá o en donde quiera que vayan y dar un tarjetazo de $20 o $30,000, como tú y yo mañana nos tomamos un café en la carreta y nos costó $3 el café y un pastelito. Entonces esta gente tiene mucho dinero fuera de Cuba y yo me imagino que si la amenaza viene por una confiscación de cuentas bancarias, una confiscación de propiedades inmuebles, una confiscación, le cierran los restaurantes en todos los lugares, inclusive los tienen aquí en los Estados Unidos. Hay uno en Austin, Texas, que es de la familia Castro. El restaurante se llama Que Volá y dicen que es una de las cosas más lujosas que se ha visto aquí en Estados Unidos. Si les amenazan por ahí, les pueden quebrar la columna vertebral, porque yo no creo que esa gente esté dispuesta a defender una ideología con las armas. No, tienes toda la razón. Raúl Castro es el ideólogo fundamental de la Revolución Cubana, incluso más que Fidel Castro. Fidel Castro fue un marxista por oportunismo, porque le convenía. Raúl Castro ha sido y es marxista porque de verdad creyó en la ideología, se tragó el cuento completamente. El resto de la gente alrededor de él, con excepción de unos cuantos, digamos Ramiro Valdés y 2 o 3 más, todos los demás están ahí porque eso se ha convertido en un negocio gigantesco, donde además de eso no hay que ser ni siquiera un buen negociante para hacer dinero, simplemente hay que ser un buen lamebotas para hacer dinero, o hay que pertenecer a una familia determinada para hacer dinero. Fíjate hasta dónde llega el nivel de elitismo de esa nueva oligarquía que gobierna en Cuba hoy. Yo tengo fuentes fidedignas que me contaron que cuando Díaz-Canel fue seleccionado por Raúl para ser presidente de la República, hubo mucha de esa gente de la élite que no lo quisieron aceptar porque era un chusma. No porque era más o menos revolucionario, no porque era más o menos combatiente, no, porque era un chusma y era un vulgar y no sabía hablar. Hasta ahí ha llegado esta élite que lleva ya 60 y tantos años disfrutando del poder como ninguna otra, porque en cualquier otro país del mundo hay gente que puede llegar a través de su propia habilidad de negocio o su propia habilidad política sin necesariamente tener que lamer botas o fingir ser parte de una ideología en la que no se cree. En una conversación que yo tuve con Teodoro Pekov, un opositor en Venezuela, primero de la izquierda y después eventualmente se convirtió en opositor de Chávez. Pekov me
confesó que ellos pensaban eliminar la oligarquía venezolana y convertirlo a Venezuela en un país más bien igualitario, cuando él estaba en la izquierda. Y al final se dieron cuenta que lo único que habían hecho era mezclar a su propia gente cuando llegaron al poder con esa oligarquía y simplemente se convirtieron ellos en oligarquía. Eso fue lo que sucedió en Cuba cuando votaron a la antigua oligarquía azucarera cubana, la gente que de verdad habían construido la economía cubana sobre la base de su habilidad comercial y de negocio. Los votaron a todos, les confiscaron las propiedades y se convirtieron ellos en la nueva oligarquía. Son Con los la tipos única que diferencia Mercedes. que los Bacardí, los Julio Lobo, los Arechavala sí sabían operar sus industrias. Y la Exacto. nueva oligarquía de los comunistas estaban colocados en las empresas sin el conocimiento técnico, simplemente por su fidelidad a Fidel Castro. Una fidelidad a una ideología, una cuestión política, no una cuestión de habilidad económica. Y por A eso los arruinaron Bacardí el nadie les país. regalaba el dinero. Terminaron quebrando todas las empresas, sí. como hacen Todo lo que exacto. tocan. Toda empresa que pasa a manos del Estado, que generalmente son los liberales los que terminan teniendo un aparato del Estado muy grande, terminan quebradas. Y más cuando se trata de estos tipos que no tienen ningún conocimiento ni ninguna mentalidad empresarial, lo que quieren es el poder por el poder y adueñarse del dinero. Y es lo que han hecho en Cuba. Es exactamente lo que han hecho en Cuba. Es peor todavía, porque la obsesión con el poder hace que el control político se convierta en la prioridad número uno, siempre, todo el tiempo, por encima no solo del bienestar del pueblo, sino de la viabilidad de la nación cubana. Y esto es muy importante de entender. Esta gente no solo están despreciando al pueblo cubano y están arruinando al pueblo cubano, sino que están arruinando el futuro de la nación cubana. La economía se reconstruye, fíjate, no estoy hablando en términos económicos, pero cuando tú tienes una población que es la más vieja de América Latina, una población que ha reducido casi 3 millones de personas en los últimos 10 años, donde la mayoría de la gente que se va son la gente que está en edad laboral, en edad de Productiva. generación de ideas, de creatividad. Estás destruyendo el futuro del Así país. es, absolutamente. Y una vez que esa gente se asientan en el extranjero, echan raíces, empiezan a ganar algún dinerito, a tener alguna oportunidad o alguna pequeña empresa en Chile, en Perú, en España o donde sea, es difícil que regresen. Es difícil, yo tengo la esperanza de que hay muchos que van a regresar. Conozco mucha gente que incluso han nacido aquí en Estados Unidos y que quieren regresar a ayudar en todo lo que puedan. Cuba va a necesitar todo desde el principio, pero tenemos que recordar una cosa que es fundamental. Tenemos que empezar por la reforma política, porque si no, la reforma económica no prende. Si no cambiamos el marco legal, jurídico, el marco económico no va a despegar nunca, porque siempre va a haber alguien que se va a robar el dinero. Entonces hay que cambiar, hay que empezar cambiando ese marco legal. Tú hablabas ahorita de prioridades de la ley Helms-Burton. Yo te diría que en Cuba la primera prioridad es la libertad de todos los presos políticos inmediatamente. Como bien dijo Rosa María el otro día, eso no cuesta dinero, simplemente abrir la puerta de la celda y dejarlo salir. Y cerrar Para la eso no se cárcel. necesita, como están tratando de hacer en Venezuela, una ley de amnistía. Simplemente No, abrir no. la puerta y libertad para los presos políticos. Ahora Abrir le la pregunto a puerta ambos. y dejarlo salir. Así es. Le Exacto. pregunto a ambos. Ayer se produjo una declaración del senador Ted Cruz que hablaba de la posibilidad de que esta administración terminase con los gobiernos de Cuba, Irán y Venezuela en 6 meses. Y utilizó justamente ese tiempo y dijo, de ocurrir, estaríamos ante el evento geopolítico más importante de la historia después de la caída del muro de Berlín. Estoy citando textualmente a Ted Cruz. Le pregunto a ambos, ¿es retórica o Ted Cruz estaría de alguna manera en parte de la planificación? Yo creo que todo va a depender de la voluntad
del presidente Trump y de Marco Rubio de hasta dónde aprietan la tuerca. Exacto. ¿Ok? Si la tuerca la aprietan un número de estrías al punto de provocar dentro de Cuba un nuevo verano de protestas, como las que hemos visto recientemente en Morón, pero ya a nivel amplio de la isla, eso pudiera ayudar a mover la ficha, a moverla. Todo va a depender de cuánto quieran apretar, porque Cuba en este momento está en la asfixia, pero también en los cuerpos humanos hay diferentes niveles de asfixia. Hay un pescador que yo creo que está en los récords de Guinness que baja sin oxígeno al fondo del mar y está 25 minutos ahí abajo con una máscara y sin respirar 25 minutos. Yo creo que 25 segundos ya yo me asfixio debajo de una bañadera con agua. Todo va a depender de cuál va a ser la capacidad de resistencia de la dictadura cubana. Yo no sé si tienen realmente los miles de millones de dólares, eso que se ha reportado que tienen escondidos por ahí en algún sitio, y si los tienen en el extranjero, a lo mejor son confiscables, no lo sé. Todo va a depender de la voluntad del presidente, porque yo creo que el presidente quiere pasar a la historia como el único presidente americano que se cuelga en el cuello la medalla de quebrarle, al igual que Reagan hizo con el bloque soviético y con los países de la Europa Oriental, y se le recordará toda la vida a Reagan por ese asunto. Yo creo que Trump quiere pasar a la historia teniendo el legado de ser el primero que ha logrado la caída del régimen cubano. Y, por supuesto, los demócratas están pensando de que le van a descarrilar la política exterior, pero como decía Sebastián al comienzo, la política exterior, aunque las dos cámaras caigan en poder de los demócratas, la política exterior siempre es compete al poder ejecutivo del presidente de turno. ¿Cómo pudiera desencadenar esto? Yo no tengo la menor idea. Hay un montón de escenarios. Sí. Ahora Trump está mandando 7.500 soldados de infantería y de la 82 aerotransportada a Irán, para lo que evidentemente va a ser una toma de un pequeño territorio de tierra ahí alrededor del estrecho de Hormuz, a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer. Pero las cosas cambian. Si mañana en Cuba hubiera una sublevación del pueblo y la dictadura empieza a reprimir, oye, Estados Unidos puede bombardear 2 o 3 bases nada más que para inhibir eso, inclusive hasta tomar una cabeza de playa con infantería de marina para hacer una acción humanitaria y evitar un éxodo masivo, y evitar tener que implementar los planes del Comando Sur ante un éxodo masivo de repatriación de la gente a la base naval de Guantánamo, como se ha comentado. O sea, hay un montón de cartas que no sabemos en este momento. Sí, así es. Pero es importante notar lo siguiente. El objetivo de la presión actual de Estados Unidos sobre el régimen no es con la intención de provocar una revuelta popular. Con la intención de quebrar la resistencia del régimen, de la dictadura. Porque a fin de cuentas, de nada vale gobernar un país si ese país no produce. Si ellos están ahí por dinero, ellos necesitan estar encaramados en una economía que funcione para que les genere a ellos dinero. Si no, no tiene sentido mantenerse en el poder. Hay simplemente una cuestión de cálculo de costo-beneficio. Oponerse al régimen hoy en día en Cuba es peligrosísimo, te puede costar la vida. Estoy pensando en alguien que está, digamos, en un mando medio en el ejército. Sin embargo, si Estados Unidos mañana empieza a atacar blancos militares y de seguridad en Cuba, esa ecuación cambia para ese mismo militar, porque ya enfrentarse al régimen es peligroso, sigue siendo peligroso, pero no enfrentarlo también se convierte en algo peligroso porque te puede tocar a ti uno de esos bombardeos. O te puede tocar a ti pagar las consecuencias una vez que se produzca un cambio de régimen de no haber hecho nada. Entonces, la intención es llevar al régimen a una situación de presión interna donde se produzcan fracturas dentro del régimen, que pueden ser fracturas espontáneas internas o pueden ser fracturas provocadas por una intervención puntual de Estados Unidos en ciertos blancos militares. Yo creo que los cubanos están jugándose a la carta de que Trump no va a hacer nada militar. Y yo creo que se equivocan. Yo creo que se equivocan. Yo te iba a decir eso fue lo que le pasó también a Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Exacto. pensó que no iban a ir a buscarlo. Cuando se para en el balcón y pega 4 gritos, vengan por mí, no se tarden, pues mira, uno tiene que tener cuidado con lo que pide porque se le da, no se tardaron, el segundo día del año lo fueron a buscar y ahora está en una cárcel. Exacto. Hay una frase en inglés que dice, cuidado con lo que pides, porque puede que te lo den. Así es. Entonces yo creo que la intención es esa, es generar una fractura dentro del régimen. Obviamente la familia Castro no se puede contar con ellos como agentes de transición, ellos son los responsables del desastre. Ujú. Hay un grupo de gente en el partido que no cuentan y que además de eso son también responsables del desastre. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, pueden generar ese líder de transición, un oficial honorable que no ha participado en la represión directa al pueblo de Cuba, que simplemente tiene una carrera militar profesional, que puede quizás convertirse en esa figura de transición. Hay que encontrar esa figura. Hoy no la vamos a ver porque, como dije anteriormente, el costo es altísimo de identificar a alguien semejante que inmediatamente va a ser eliminado por el Pero régimen. déjame hacer una observación, si me permites la interrupción. Adelante. Desde que se abrió la sección de intereses en 1977 con Wayne Smith, que fue el primer diplomático americano enviado por el gobierno de Jimmy Carter a La Habana, porque antes de eso, Carlos, quien gestionaba asuntos consulares y diplomáticos, era el gobierno de Suiza. Estados Unidos y Cuba tenían una ruptura de relaciones y Suiza era como una especie de país intermediario para cuestiones consulares y diplomáticas. Pero Carter abre la sección de intereses, que no tenía categoría de embajada, pero era más o menos una cuasi embajada, y manda a un diplomático llamado Wayne Smith. Ese fue el primer diplomático americano que existió en Cuba desde la llegada de Fidel Castro. Y luego, bueno, vimos esa sección de intereses ahí se mantuvo. Luego vimos, hubo un señor ahí que trabajó también, que luego vino para acá, para Miami, hablaba perfectamente, se me escapa el apellido ahora, hablaba perfectamente español y se convirtió en alcalde de Coral Gables. Y muy agradable, por cierto. James Kaysen. James Kaysen, muy eficaz y muy, muy agradable. James Kaysen. Y luego, pues entonces Obama abrió la embajada per se y tuvimos ya otro tipo. Este señor que está ahora, Michael Hammer, es el único que yo conozca desde aquí, a lo mejor estoy equivocado, pero el único que yo conozco desde aquí que ha peinado el territorio cubano de una punta a la otra, se ha codiado con la gente de la calle, se ha metido en los barrios bajos, se ha metido en los barrios calientes, se ha puesto a comer una empanada con una familia y a tomarse un café o un guarapo con la otra. Y quizás, Sebastián, aquí viene mi pregunta a ti, quizás ese hombre con esa sagacidad y con ese nivel criollo, porque es un americano criollo, haya podido identificar algún cuadro medio o no tan alto, intermedio, de las fuerzas militares que pudiera en un momento dado ser de cierta manera contactado o de cierta manera no te diría que captado, porque eso más bien es entonces un argot de espionaje de la CIA, pero sí de cierta manera engatusado para que en el momento en que venga la debacle, esa persona pueda de cierta manera asumir un liderazgo y no haya un vacío de poder y un colapso interno de ingobernabilidad. Todo es posible, pero fíjate, aquí entramos en un tema también que es muy común en la prensa. En Cuba no se va a producir un vacío de poder, ni se va a producir un colapso de seguridad, porque Cuba es un régimen totalitario hace 67 años y los regímenes totalitarios funcionan a nivel de control de la sociedad. Ese control se te mete en el ADN, se te mete debajo de la piel. Tanto los ciudadanos como los mismos mandos del gobierno están acostumbrados a que el Estado manda en todas partes del país y las órdenes vienen de arriba para abajo y no al revés. No hay un solo caso, no hay un solo precedente de un país comunista que haya caído y se haya convertido en un vacío de poder o en un Estado fallido. No hay uno solo, porque la estructura misma totalitaria lo impide. Siempre va a haber alguien que va a sustituir
al por actual eso, jefe por eso han y va a muerto, tomar control. por eso han muerto y han tenido sucesor y el sistema continúa. Pero ahora, Exacto, si no se exacto. produce vacío de poder, la salida es el desalojo de poder. El desalojo del poder a través de un proceso que no es nuevo, que sí ha sucedido en la historia anteriormente. Lo vimos en Chile, lo vimos en Brasil, lo vimos en España después de Franco. Alguien de adentro del régimen se convierte en el negociador de la transición. ¿Por qué? Porque tiene la confianza de la gente que están hoy con el régimen y porque se gana la confianza de los que vienen a empujar la transición, entiende que es su papel histórico y se convierte entonces en ese comodín, en esa persona que facilita que los intereses de ambos lados se tomen en consideración y se produzca entonces esa transición pacífica. Ocurrió en España perfectamente bien, no hubo un solo muerto. Y en Cuba puede suceder. No hay un pueblo latinoamericano que sea más español que los cubanos. Hay un Y si libro. los españoles lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Te Lo voy que a- Cuba necesita no es Delcy Rodríguez, lo que Cuba necesita es Adolfo Suárez. Bueno, hay un escenario final que me acuerdo un libro que me regalaron y lo presentaron acá en Miami un señor, un escritor cubano, a mediados de la década del 90. Y me voy a tomar un par de minutos porque el libro es fantástico. Es un libro de ciencia ficción. Y la ciencia ficción es que un día se siente aquí en Miami un pequeño temblor de tierra, algo que es completamente anómalo. Y a los pocos días, científicos de donde tú trabajas, de la Universidad Internacional de la Florida, empiezan a estudiar y detectan una fisura, una rajadura en la carretera I-95, pero también en el Turnpike, en el cemento. Y a los pocos días la fisura empieza a abrirse y abrirse y abrirse, y ya tiene media pulgada, una pulgada, tienen que poner arriba unas planchas para que los carros puedan pasar, porque aquello... Y llegan a la conclusión los geólogos que la península de la Florida, a la altura de la línea entre Palm Beach y el lago Okeechobee, se está partiendo y empieza a partirse, y se crean dos Floridas, la Florida peninsular continental y la Florida isleña. Y la Florida isleña, con el paso de los meses, empieza a acercarse hacia el estrecho de la Florida, con Cayo Hueso, va arrastrando la cayería hacia Cuba. 6 meses después, el exilio cubano está alborotado porque ya los pronósticos de los geólogos y de los científicos es que en 30 días Cayo Hueso va a tropezar con el malecón de La Habana. Los americanos destacan una división entera para que no haya un éxodo masivo como el del 94. Y en Cuba, cuando ya saben que es inminente la llegada de la Florida que va flotando por el mar, colocan todo el ejército en la costa norte, ahí en el malecón, toda esa zona de la Vía Blanca, las divisiones de los tanques y demás. Estoy hablando del año 95, todavía habían tanques y habían cosas en Cuba. Y finalmente el día D, el peñón ese que hay en Cayo Hueso ahí, que tiene que es como un marcador que marca las 90 millas, que es como si fuera una estructura metálica, tropieza con el malecón de La Habana. Hubo un pequeño temblor, pero no se cayó ningún edificio. Y para resumir el cuento, porque el libro es muy interesante, se llama Sin Previo Aviso. No sé si todavía está disponible en algún sitio y se pueda comprar. El 100% de los soldados, generales, coroneles, mayores, capitanes, con el armamento, con los tanques, se quitaron el uniforme y se vistieron de civil. Y empezaron a quemar las pilas de uniformes verde olivo y se vistieron de civil y se mezclaron con la población. Entonces, habían pasajes del libro donde había un taxista que le decía, chico, pero tú no eres el general fulano de tal. Dice, sí, eso fue hasta esta mañana. Yo ahora soy uno más de ustedes. Y se empiezan a encaramar en la parte de Florida. Bueno, es que Florida y Cuba se unieron. Exacto. Entonces, en el Palacio de Gobierno, el único que quedó fue el cocinero. Y los cubanos, un grupo de cubanos que habían sufrido cárcel y demás, agarraron a Fidel Castro, todavía estaba Fidel Castro vivo,
agarraron a Fidel Castro y lo desaparecieron. Y entonces pasa un tiempo y bueno, pues la situación geopolítica fue que Estados Unidos se quedó controlando el territorio isleño de la Florida que tropezó con Cuba y ahí se estableció la nueva frontera. Ahora Estados Unidos y Cuba tenían frontera porque el malecón se había unido a Cayo Hueso y apareció un mendigo frente a la Catedral de La Habana. Le habían amputado la lengua y las manos. Y se había dejado ahí el mendigo a vivir de las limosnas. Y ese era Fidel Castro. Y lo triste del caso, alguien que lo reconoció y le tiró unas monedas y le dijo, a ti lo más que te entristece no es que te hayan amputado las manos, sino que te amputaron la lengua. Y no les podrás contar a las generaciones aquellos discursos interminables que dabas en la Plaza de la Revolución. ¿Por qué hago el cuento? Porque si el cuento es ciencia ficción totalmente, pero ese efecto de que en el momento en que le entró el agua al coco, como decimos en la calle, todos esos militares, todos esos coroneles, toda la gente de la represión, todos los policías, se quitaron los uniformes y se desconectaron de la defensa de la patria. Al contrario, querían pasar para la Florida isleña para que los americanos le tiraran una cobija. No descartemos que en un momento dado eso mismo ocurre en Cuba. No, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo estoy casi seguro de que Estados Unidos no pretende invadir militarmente a Cuba con una fuerza expedicionaria en tierra. No creo que eso sea necesario. Pero si ocurriese algo similar, puedes estar convencido que el ejército cubano van a tirar los fusiles y a quitarse los uniformes y van a pasarse para el otro bando diciendo yo no voy a defender a esta gente. Porque el régimen está en un punto de desacreditación ante su pueblo entero, que yo dudo que nadie esté como aparenta Silvio Rodríguez estar haciéndolo, dispuesto a defender con su vida la revolución cubana. Ya Eso Silvio es Rodríguez no tiene ni teatro. edad ni salud para defender Cuba, no con un fusil, ni con una trompeta. Nada. ¿Okay? Es un viejo Sí, señor. decadente y ridículo. Sí, por no decirte otra cosa. Muchísimas gracias, Completamente. Sebastián, muchas gracias. Saludos a tu hermana. Muchas gracias, serán dados. ¿Cómo serán no? dados. Gracias, es un placer poder compartir con usted, Sebastián.